Los imperios rara vez caen cuando parecen más débiles. Con mayor frecuencia colapsan en el punto más alto de su espectáculo, cuando la confianza oculta la fragilidad y la ceremonia disfraza el miedo. En la década de 1970, Irán se presentaba ante el mundo como un pilar de estabilidad en un Medio Oriente volátil. Los ingresos petroleros se dispararon tras la crisis energética de 1973, el horizonte de Teherán se elevaba con acero y vidrio, y los líderes occidentales brindaban por el Shah como guardián frente a la expansión soviética. La monarquía proyectaba inevitabilidad. Desfiles militares recorrían amplios bulevares, la policía secreta vigilaba la disidencia con eficiencia clínica y la televisión estatal narraba una historia de progreso ininterrumpido. Sin embargo, bajo esa narrativa pulida, operaban fuerzas más profundas, arraigadas no solo en la política, sino en la memoria, la identidad, la fe y la humillación histórica. La revolución iraní de 1979 no fue un estallido repentino de ira. Fue la culminación de décadas de tensión entre una modernización impuesta desde arriba y una legitimidad exigida desde abajo. Para comprender por qué un monarca que comandaba uno de los ejércitos más poderosos de la región abandonó su trono en enero de 1979, debemos analizar no solo las protestas finales, sino la arquitectura psicológica del poder que las precedió. Cuando Mohammad Reza Shah Pahlavi ascendió al trono en 1941, lo hizo en circunstancias extraordinarias. Su padre, Reza Shah, fue obligado a abdicar durante la Segunda Guerra Mundial después de que fuerzas británicas y soviéticas ocuparan Irán, temiendo la influencia del Eje. Desde el inicio, el joven Shah gobernó bajo la sombra de la intervención extranjera y la inseguridad interna. Esa inseguridad se intensificó a comienzos de la década de 1950, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, desafiando la dominación económica británica y afirmando la soberanía iraní. La crisis culminó en agosto de 1953, cuando una operación encubierta organizada por la CIA y el MI6 ayudó a destituir a Mossadegh y restaurar la autoridad del Shah. Aunque la monarquía sobrevivió, el episodio dejó una cicatriz profunda en la conciencia política de Irán. Para muchos iraníes, confirmó que las potencias extranjeras podían moldear su destino. Para el Shah, reforzó la creencia de que la supervivencia dependía del control interno y de la alianza con Occidente. En 1963, el Shah lanzó la Revolución Blanca, un amplio programa de reformas destinado a transformar Irán en un estado industrial moderno. La redistribución de tierras buscaba desmantelar las estructuras feudales. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Brigadas de alfabetización fueron enviadas a villas rurales y los proyectos de infraestructura aceleraron el crecimiento urbano. Sobre el papel, las reformas eran ambiciosas y progresistas. En la práctica, alteraron redes sociales consolidadas sin crear alternativas estables. Muchos campesinos recibieron parcelas demasiado pequeñas para sostenerse y migraron a ciudades que ya estaban saturadas por la rápida expansión. Las autoridades clericales tradicionales vieron erosionada su influencia ante la creciente intervención del Estado en la educación y la ley. El crecimiento económico concentró la riqueza en los centros urbanos y entre las élites vinculadas a la monarquía, mientras la inflación y la corrupción debilitaban la confianza pública. En ningún lugar fue más visible la confianza del régimen que en octubre de 1971, cuando el Shah organizó la celebración del aniversario 2500 de la monarquía persa en Persépolis. Dignatarios de todo el mundo asistieron a un espectáculo extravagante frente a las ruinas de la antigua capital aqueménida. Sin embargo, la grandeza produjo un simbolismo inesperado. Mientras se servían banquetes de lujo en carpas de seda importadas, muchos iraníes enfrentaban el aumento de precios y la represión política. La policía secreta, Savak, amplió la vigilancia y encarceló a críticos, incluidos intelectuales, nacionalistas y líderes religiosos. En 1975, el Shah eliminó el pluralismo político al declarar un sistema de partido único bajo el partido Rastajiz. La participación se volvió obligatoria. Disentir equivalía a traición.
La monarquía, antes preocupada por su supervivencia, ahora proyectaba control total. Paradójicamente, esa proyección redujo su margen de error. Entre quienes desafiaron la legitimidad del Shah estaba el ayatolá Ruhollah Khomeini, un clérigo que había denunciado la Revolución Blanca en 1963 y posteriormente exiliado. Desde Nayaf, en Irak, y más tarde desde Francia, Khomeini articuló una doctrina que fusionaba la autoridad política con la tutela religiosa, argumentando que en ausencia del imán oculto, un jurista islámico calificado debía guiar el Estado. Sus discursos circulaban en cassettes, copiados y redistribuidos a través de redes de mezquitas, bazares y grupos estudiantiles. En una era previa a la comunicación digital, esta difusión análoga resultó sorprendentemente efectiva. La retórica de Khomeini enmarcó la oposición no simplemente como desacuerdo político, sino como obligación moral. El Shah era presentado como un gobernante alejado de los valores islámicos y subordinado a intereses extranjeros. Al convertir la resistencia en un deber sagrado, la oposición transformó quejas fragmentadas en una narrativa compartida de redención. El punto de inflexión llegó en enero de 1978, cuando un periódico respaldado por el gobierno publicó un artículo atacando a Khomeini. Estallaron protestas en la ciudad santa de Qom. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza letal. Conforme a la tradición chií, se celebraron ceremonias de duelo 40 días después, generando nuevas manifestaciones que produjeron más víctimas. Este ciclo de duelo y protesta creó un ritmo de movilización arraigado en la cultura religiosa. Para el verano de 1978, las huelgas se extendieron a sectores clave de la economía, incluido el petrolero. La parálisis indicó que la disidencia había superado a estudiantes y clérigos, alcanzando a la clase trabajadora industrial. El 8 de septiembre de 1978, conocido como Viernes Negro, las tropas dispararon a manifestantes en la Plaza Jale de Teherán. Informes contradictorios sobre el número de víctimas circularon ampliamente, amplificando la indignación y erosionando la credibilidad del régimen. Cuando un gobierno pierde el control de la información, pierde la capacidad de definir la realidad. El rumor se vuelve más persuasivo que el comunicado oficial. A lo largo de finales de 1978, el Shah osciló entre concesión y represión. Destituyó primeros ministros, prometió reformas constitucionales y habló de liberalización mientras expandía la ley marcial. Cada gesto parecía reactivo más que decisivo. La confianza de las élites se debilitó. Los comandantes militares comenzaron a dudar de la lealtad en sus propias filas. Los aliados políticos buscaban protegerse. En diciembre, millones marcharon durante el mes sagrado de Muharram, invocando temas históricos de martirio e injusticia. El simbolismo era poderoso. La lucha contra el Shah se presentó como una reedición del sacrificio del imán Hussein en Karbala. La revolución había adquirido un lenguaje sagrado. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán, oficialmente por tratamiento médico. Multitudes celebraron en las calles. El 1 de febrero, el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó a Teherán, recibido por una multitud inmensa que marcó el cambio irreversible de autoridad. En cuestión de días, la neutralidad militar aceleró el colapso de la monarquía. El 1 de abril de 1979, un referéndum nacional proclamó la República Islámica. Una nueva constitución, aprobada más tarde ese año, institucionalizó la doctrina del Velayet de Faqih, otorgando al líder supremo la máxima autoridad política y militar. La revolución no solo derrocó a un monarca, redefinió la soberanía como tutela divina en lugar de continuidad dinástica. Sin embargo, la consolidación de poder no fue inmediata ni indiscutida. Revolucionarios laicos, organizaciones de izquierda y reformistas liberales que habían combatido al Shah fueron marginados a medida que se consolidaba la autoridad clerical. La crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en noviembre de 1970 afianzó el sentimiento antiestadounidense y rompió relaciones diplomáticas, insertando la revolución en una confrontación geopolítica más amplia. Poco después, la devastadora guerra entre Irán e Irak, iniciada en 1980, sumió al nuevo régimen en un prolongado conflicto.
Lo que hace históricamente significativa a la revolución iraní no es solo la caída de un monarca, sino la convergencia de memoria cultural, simbolismo religioso, desigualdad económica y represión política en un movimiento unificado. El Shah subestimó la profundidad del apego a la autoridad espiritual y la fuerza del agravio colectivo. Medía el progreso en toneladas de acero y crecimiento del PIB. Sus críticos medían la legitimidad en términos de justicia y autenticidad. La revolución demuestra un principio histórico más amplio. La modernización impuesta sin participación política inclusiva puede generar inestabilidad en lugar de estabilidad. Incluso hoy los eventos de 1979 siguen moldeando la política interna y las relaciones exteriores de Irán. Los debates sobre reforma, resistencia e identidad reflejan tensiones no resueltas de aquel año.